Hey, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo al canal. Y bueno, hay mucha gente que piensa que aprender teoría apesta, que aprender teoría no sirve para nada. Y la verdad es que muchas veces no los culpo porque para aprender teoría y que realmente te sea útil, que veas resultados palpables de cómo vas mejorando porque estás aprendiendo teoría, necesitas aprender una buena cantidad de ella. Y bueno, hoy hablaremos de por qué se ha creado este sentimiento en la gente, de por qué yo creo que sí es necesario aprender teoría, seas profesional o solo lo hagas por pasatiempo, creo que de todas formas es necesario. Y hablaremos también de cómo se ha creado este mito de que muchos músicos legendarios no necesitaron de la teoría, no necesitaron aprender esas cosas para poder ser importantes o para poder hacer una contribución musical al mundo. Y por qué es peligroso pensar que simplemente con talento y con oído y con aprender por medio de la experiencia va a ser suficiente para todos nosotros, como lo fue para algunos de estos músicos. Y es que mucha gente y muchos medios se han creado este mito de que la música debe ser algo espontáneo, de que la música es algo libre y de que aprender teoría solamente te limita. Y es que si ustedes buscan videos como este, donde se habla sobre si es necesario aprender teoría musical o donde se habla si es necesario aprender a leer partituras, nunca faltan los comentarios de que Paul McCartney no sabe leer partituras, o de que Jimi Hendrix nunca estudió formalmente, o de que David Bowie tampoco. Además, también hay innumerables artículos y videos que hablan de legendarios músicos que no sabían teoría o que no sabían leer o que no necesitaron de esto para poder hacer una gran carrera. Nos gusta mucho esta narrativa de que los músicos y los artistas en general son estos entes o personajes que todo lo pueden simplemente por la fuerza de su talento natural. Y sí, muchos músicos de antaño, como los que mencioné antes, como Hendrix, como Bowie, como Paul McCartney, son gente que dependieron más de una tradición en la que se aprendía por imitación, en la que se aprendía escuchando a otros. Tiene mucho que ver que antes no existían los medios que existen ahora, no existían este tipo de videos, no existía YouTube. Conseguir una clase era difícil, al menos en formato de video como lo hacemos ahora. Hace poco en el canal de un buen guitarrista mexicano que se llama César Huesca veía las historias de cómo él iba a los tianguis a comprar DVDs, porque antes no podías ver una masterclass en línea como lo hacemos ahora. No teníamos recursos como que si queremos tocar algo y queremos la partitura le ponemos en Google y la encontramos rápido. Muchas veces tenían que sacar la música de oído y no había forma de hacerlo diferente. Entonces esta forma de aprendizaje basada más en ver a otros tocar, en la escucha, creo que es algo que influyó en que muchos de estos músicos, sí, tal vez no tenían la teoría, digamos, de manera consciente, pero definitivamente creo que algo que pasaba es que muchos de estos personajes como Hendrix, como Bowie, lo que hacían era que simplemente internalizaron toda la teoría sin necesariamente darle un nombre a lo que hacían, porque aunque tal vez Hendrix no supiera que estaba utilizando una pentatónica, o aunque Bowie no supiera que estaba usando dominantes secundarias, o no supiera que estaba modulando, si tú analizas su música, de todas maneras se rige por los principios que uno aprende cuando estudia teoría musical. Simplemente ellos no tenían las etiquetas o los conceptos que uno utiliza cuando analizas formalmente su trabajo. Y creo que también muchas veces la gente subestima la industria musical y el hecho de que es un monstruo que a veces no conocemos del todo por completo y no sabemos cómo funciona detrás de bambalinas. Porque, por ejemplo, cuando se habla de que Paul McCartney nunca necesitó saber leer o estudiar formalmente para ser la figura que es, para haber pertenecido a una de las bandas más legendarias, ok, sí, está bien, pero por otro lado tenemos ahí a Quincy Jones, que es un productor que trabajó con los Beatles, que trabajó con gente como Michael Jackson, como Donna Summer, como Ella Fitzgerald. Tenemos los comentarios que ha hecho de que los Beatles no sabían tocar, de que Paul McCartney era el peor bajista que había visto. Tenemos sus historias de cómo tuvieron que regrabar algunas de las partes de Ringo Starr de la batería cuando él no estaba en el estudio porque simplemente no le salían, no podía con ellas, y entonces mejor traían a otro baterista para que lo hiciera. Y hoy en día también tenemos nuestros ejemplos de la industria musical. Ahí están las entrevistas a Bad Bunny, en donde hablan de que nunca ha tomado una clase de música en su vida y compone todas sus canciones. Llevando una vida bastante difícil, aunque a los 13 años por primera vez empiezas tú a componer. Eso es así, yo estoy escribiendo básicamente como desde los 13 o los 12 años, inventando, creciendo, y siempre me ha gustado eso de escribir. Siempre me ha gustado escribir, siempre me ha gustado la música y he crecido con eso, ha sido mi pasión y pues gracias a Dios hoy estoy realizando todos esos sueños. No, God, please, no, 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 no!
Y aclaro que yo no tengo ningún problema con ningún género en específico, pero creo que este tinte de decir que nunca tomaste clases para algo a lo que te dedicas, para algo en lo que se supone eres profesional, me parece que no debería ser aceptable. Es decir, si llegara un ingeniero, por ejemplo, y dijera, nunca tomé clases de matemáticas o nunca tomé clases de nada que tuviera que ver con ingeniería, y aún así hago mi trabajo, probablemente no lo aplaudiríamos, y creo que este tipo de actitud es algo que lastima al gremio. Pero bueno, ese ya es otro tema. Regresando a la industria musical de hoy en día, tenemos también por ahí a Billie Eilish, que muchas veces se habla de que su primer disco se grabó en su cuarto y se le hace ver como algo, no sé, que tal vez no requirió esfuerzo o que se hizo de manera amateur, que se hizo poco profesionalmente. Y sí, puede ser que el disco lo haya grabado en su casa junto con la ayuda de su hermano Phineas, pero el nivel de producción que tiene no es nada amateur. Vean tan solo a Phineas hablar de una de las canciones. I don't have a final count on the vocal tracks, but probably around 100. There were like stacks of each layer of each harmony part. There were stacks of doubles of the lead vocal. There were stacks of every harmony of the lead vocal. There were weird processed ad-lib. Y bueno, ahí lo tienen hablando de armonización de melodías, de cómo mezclas más de 100 pistas con melodías vocales para poder lograr un resultado final. Y no logras hacer algo así a menos que tengas un entendimiento decente de la teoría musical necesaria. Y hablo de todo esto porque creo que el principal problema con la teoría es que hasta que no aprendes cierta cantidad de ella, que es bastante, parece ser inútil o parece ser que no te va a ayudar en el resultado inmediato que tú quieres, y lo que la mayoría de la gente quiere normalmente es tocar bien. Les doy un ejemplo. De poco sirve saber que existen diferentes intervalos musicales como segundas, terceras, cuartas, quintas, sextas, séptimas, y que hay menores y mayores y que hay aumentados, si además de eso no te das el tiempo de cantarlos, de escucharlos, de poder identificarlos, y además después te das también el tiempo de aprender sobre cómo se utilizan los diferentes intervalos para formar acordes, cómo suenan los diferentes tipos de acordes que se forman, y finalmente después tienes que hacer el trabajo también de analizar tu pieza musical para ver qué acordes hay, cómo suenan estos acordes y cómo te puede ayudar eso para decidir si en algún lugar le subes o le bajas el volumen. Todo esto parecería demasiado trabajo y un camino demasiado largo para simplemente saber si tocas más fuerte o más suave en cierta parte de una pieza, pero en realidad esto es simplemente un ejemplo, y un ejemplo bastante limitado. En general, el estudiar teoría te da un panorama mucho más amplio de la música que tocas, de su carácter, de cómo hacer que suene mejor, de cómo comunicar algo con ella, te ayuda a improvisar, te ayuda a componer, te ayuda a poder convivir con otros músicos y a comunicarte con ellos, a entenderte con ellos, a trabajar, y en general simplemente te hace la vida más fácil. Y eso aplica para todos, no solamente para quienes quieren ser profesionales en esta carrera. Porque muchas veces la gente se justifica justamente diciendo, bueno, es que yo solo quiero aprender un poco para poder tocar algunas piezas, algunas canciones, pasarla bien, divertirme, tomarme una copa, yo qué sé. Pero una realidad con la que se enfrentan muchas veces es que para tocar todos esos hits, todas esas piezas que a todos nos gustan, necesitas tener bastante conocimiento. No solo conocimiento técnico y de cómo se toca el instrumento, sino conocimiento teórico musical. Porque sí, puede ser que algunos logren más o menos hacer sonar ciertas cosas, o más o menos poder descifrar una partitura y medio tocar un poco la pieza que quieren, pero muchas veces pasa que aunque toques, o te atoras o no la interpretas como tú quieres, no disfrutas tanto lo que tú estás tocando como disfrutas una grabación profesional de esa misma pieza, o te lleva demasiado tiempo y demasiado esfuerzo el poder apenas sacar unos compases. En mi opinión, la verdad es que sacar hasta las cosas más simples siempre es más fácil si sabes algo de teoría, y aunque pueda ser tentador pensar que hay músicos que se saltaron esto o que no es realmente necesario para hacer una carrera, creo que es bastante peligroso. No solo porque, como ya mencioné, no es precisamente que estos personajes prescindieran de la teoría, simplemente no tenían etiquetas para ello, e incluso muchos que sí prescindieron de un entrenamiento más formal sufrían. Por darles otro ejemplo, Lars Ulrich, del que hay compilaciones y compilaciones en YouTube de los fails que tienen los conciertos con Metallica. Lars es el baterista, para aquellos que no sean metaleros. El pensar que la teoría es algo de lo que podemos prescindir también es peligroso, porque como leí alguna vez en cierto libro, y aquí voy a hacer la cita directamente, a menos que el amateur haga bien su trabajo, es muy probable que obtenga muy poca diversión
y placer real tocando su instrumento. Y para cerrar esto y olvidándonos ahora de las citas, yo lo que les diría es que, ok, tampoco es que yo diga que todo mundo se hagan nerds de la teoría musical, pero simplemente aprendan lo más que puedan y traten de no caer en esta actitud de nada, no es necesario, o nada, están estos personajes que no lo necesitaron, pues yo tampoco lo necesito. Así que nada, denle like al video si les gustó, suscríbanse al canal, síganme en las otras redes, déjenme en los comentarios todas sus opiniones y sugerencias para próximos videos. Pueden seguirme en Patreon también si quieren apoyar a este canal y obtener algunas recompensas en el proceso. Y nos vemos para el próximo video.